Vamos a ver la ley de Ohm. La ley de Ohm relaciona los tres valores básicos de la corriente eléctrica, es decir, la intensidad, la caída de tensión o voltaje y la resistencia. Cuando uno de estos varía, repercute sobre los otros. Antes de comenzar, cabe recordar que la intensidad la medimos en amperios, es decir, la cantidad de electrones que fluyen por segundo en un circuito. Dicho de otra manera, la velocidad con la que circula la energía eléctrica. El voltaje lo medimos en voltios, y es la fuerza que mueve los electrones, es decir, la fuerza con la que se mueve la energía eléctrica. Y por último, la resistencia la medimos en ohmios, que es la que nos limita el voltaje y la corriente, es decir, la oposición al paso de la corriente eléctrica. La ley de Ohm dice que el valor de una resistencia es igual a la caída de tensión que se produce entre sus extremos dividida por la intensidad que circula por ella. Esto, pasado a una fórmula, nos indica que el valor de una resistencia es igual a la caída de tensión dividido entre la intensidad. También podemos representar la caída de tensión como el voltaje. Por lo tanto, la resistencia es igual al voltaje partido de la intensidad. De esta fórmula podemos deducir que la intensidad es igual al voltaje partido de la resistencia y que el voltaje es igual a la intensidad por la resistencia. Para recordar esta fórmula de una manera más sencilla, lo podemos realizar a través de un triángulo, donde lo dividimos en tres partes. En la parte de arriba tenemos el voltaje y en la parte de abajo tenemos la intensidad y la resistencia. Si queremos calcular el voltaje, será igual a la intensidad por la resistencia. Si queremos calcular la intensidad, será igual al voltaje partido la resistencia. Y si queremos calcular la resistencia, será igual al voltaje partido la intensidad. Vemos ahora un ejemplo de un circuito. Si tenemos dos valores, podemos calcular el otro. Por ejemplo, en un circuito básico en el cual tenemos una intensidad de 4 voltios y una resistencia de 2 ohmios, es decir, recordamos la ley de Ohm, que nos dice que el voltaje es igual a la intensidad por la resistencia. Por lo tanto, como yo tengo el valor de la resistencia, que son 2 ohmios, y el valor del voltaje, que son 4 voltios, quiero calcular la intensidad, que será igual al voltaje partido la resistencia. La intensidad será igual al voltaje partido la resistencia, es decir, 4 dividido entre 2 me da un valor de 2 amperios. Ahora, en vez de tener 4 voltios, pasamos a tener 6 voltios. Calculamos de nuevo la intensidad y será igual a 6 partido 2, por lo que el resultado será que tenemos una intensidad de 3 amperios. Al variar el voltaje, es decir, cuando aumenta el voltaje, aumenta en intensidad. Si en cambio mantenemos nuestro voltaje de 4 voltios y lo que variamos es nuestra resistencia, y aumentamos nuestra resistencia, cuando calculamos nuestra intensidad, es decir, de 4 voltios dividido entre 4 ohmios, obtenemos un resultado de 1 amperio. Por lo tanto, a medida que aumenta nuestra resistencia, disminuye nuestra intensidad.
Vamos a comprobar ahora la ley de Ohm sobre el circuito. Para ello tenemos una fuente de alimentación que nos da 5 voltios, una resistencia de 200 ohmios y vamos a medir la intensidad del circuito. Medimos y obtenemos que tenemos una intensidad de 9,8 miliamperios. Ahora cambiamos la resistencia de 200 ohmios por una de 2 kiloohmios, manteniendo el mismo voltaje en el circuito. Realizamos la medición y vemos cómo ha bajado la intensidad. Ahora tenemos 1,2 miliamperios, lo que quiere decir que al aumentar la resistencia disminuye la intensidad. Volvemos ahora a la resistencia de 200 ohmios, es decir, el circuito inicial, y cambiamos el voltaje a 3,3 ohmios y volvemos a realizar la medición de la intensidad. En este caso obtenemos que de los 9,9 miliamperios que teníamos, ahora tenemos 2,9 miliamperios, lo que quiere decir que al disminuir el voltaje disminuye la intensidad.